Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que en realidad tiene una grande y poderosa bendición. Sin embargo, el título de esta lección nos puede hacer pensar de manera muy profunda. El título de la lección de esta semana es La misionera inverosímil. Algo inverosímil es algo que es difícil de creer. Algo inverosímil es algo que se sale de la realidad para llevarnos a entender que hizo algo increíble. Y en esta semana vamos a estudiar la misionera inverosímil, que significa que puede ser que te pongas a dudar al estudiar esta lección. Puede ser que sientas poca credibilidad al escuchar y comprender lo que vamos a estudiar esta semana. Es decir, va a ser algo increíble, lo que significa algo inverosímil, algo que no es fácil de creer. Verosímil quiere decir que es creíble, es verosímil que Dios existe. Pero algo inverosímil es totalmente lo opuesto. De tal manera que esta semana vamos a estudiar, a comprender y a descubrir un tema muy fascinante que se encuentra en la Biblia. Tanto así que vamos a descubrir al hombre valiente, exitoso y rico, pero que no tenía nada. Oiga usted qué tremendo contraste. En el proceso de esta lección vamos a estudiar quién es una misionera y testigo increíble, o sea, inverosímil. Esto vamos a estar estudiando de manera detallada y comprendiendo cómo una persona puede hacer algo increíble en sus primeros comienzos. Esta lección promete ser una gran bendición, tanto así que vamos a descubrir cómo Dios usó esta misionera para que un profeta de Dios hiciera su trabajo. Oiga bien, esta misionera hizo que un profeta de Dios cumpliera con su trabajo, de tal manera que esto va a ser una historia que va a desencadenar diferentes eventos para que veamos el escenario. Y al descubrir esta maravillosa historia vamos a estudiar también cuando este famoso, valiente y rico recibió la verdadera bendición. Todo porque una misionera hizo un trabajo increíble para la mente humana, pero para que Dios todo es posible. Y para terminar, vamos a concluir con esta parte de esta lección. ¿Por qué esta misionera tuvo éxito en su misión? ¿Qué fue lo que esta misionera inverosímil hizo para cumplir esta tremenda misión? Por lo tanto, abróchate el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, el versículo número 27. Pero antes de comenzar esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Te pedimos, Señor Dios y Padre, que envíes a tu Santo Espíritu para que a través de él, Señor, nos dé libertad de abrir nuestra mente para meditar en tu palabra. Que tu Santo Espíritu venga, Señor, nos enseñe toda verdad, nos convenza, Señor, de las maravillas de tu palabra y de lo que tú haces, y nos enseñe, Señor, y aprendamos a hacer y a cumplir con tu voluntad por medio de tu palabra. Bendícenos, oh Dios y Padre, cúbrenos con la sangre del Cordero y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el libro de Lucas en el capítulo 4, el versículo 27 dice así: Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero
ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí Jesucristo acababa de leer, hacía un momento atrás, el rollo donde él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Sin embargo, los que estaban allí alrededor dijeron: oye, los milagros que haces allá, hazlos aquí en Nazaret, de donde tú eres. Entonces Jesucristo dice: ninguna de estas señales van a ver, porque así como Eliseo fue enviado allá donde la viuda de Sarepta, y así como fue enviado donde Naamán el sirio, un extranjero, así acontecerá donde yo vivo, de donde yo soy. De tal manera que Jesucristo estaba diciendo que él venía ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos, a los gentiles, a aquellos que no eran del pueblo de Dios. La lección de esta semana, como ya dije, se llama la misionera inverosímil, y esto significa que es algo poco creíble o difícil de creer, algo que podría traerle a usted duda al escucharlo, al saber de ello, algo que en realidad es creíble, pero como es algo extraordinario, entonces se vuelve increíble. Así son los milagros de Dios. Muchas veces son difíciles de creer para la mente que es incrédula. La lección de esta semana realmente nos cuenta la historia de Naamán el sirio. El libro de Reyes cubre la historia de los reinos de Israel desde los años 970 a.C. hasta el año 560 a.C. En realidad, podemos ver aquí eventos dramáticos, eventos excitantes, eventos políticos, y también podemos ver los efectos de Dios en medio de este escenario. Realmente, en este escenario aparecen Elías, Eliseo y otros profetas. Sin embargo, aquí estamos viendo cómo los profetas de Dios tuvieron ciertas semejanzas, como Eliseo, como Elías. Pero vemos algo más interesante. Estos profetas, así como Eliseo y Jesús, tuvieron una similitud en los eventos que ellos presenciaron y realizaron, como por ejemplo, ambos resucitaron muertos, limpiaron leprosos, alimentaron a muchos con un poco de comida. De tal manera que la historia de esta semana es la historia de Naamán el sirio. En la historia, este hombre fue un hombre rico, un hombre valiente, un hombre de éxito. Sin embargo, tenía un problema. Era un hombre leproso. La lepra es sinónimo de pecado. O sea, este grande, valiente, rico, tenía un problema. Y el problema es que era pecador. O sea, tenía lepra, hablando de una manera metafóricamente. De tal manera dice que él experimentó en su necesidad, aunque era un hombre orgulloso, viéndose en necesidad, experimentó el poder de Dios vivo por la influencia del testimonio de una misionera inverosímil. Esta misionera inverosímil, increíble, como lo vamos a ver, fue una niña. Esta niña cumplió su misión, y no solamente era una niña, digo más, era una mujer, era una niña, y esta niña, mujer, cumplió con una misión increíble, o sea, inverosímil, un modelo de testificación intercultural en medio de tensiones, rivalidades internacionales. También este testimonio es un vivo ejemplo del modo en que actúa Dios en el plan de salvación. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es: tenía todo, pero veamos de qué se trata. Muy bien. La lección en el día domingo nos presenta el personaje central de la historia de toda esta semana. Y esto es a saber, el hombre conocido como Naamán el sirio. La posición de este jefe de gobierno, podríamos decir, en realidad era el jefe del ejército del rey de Siria. Era él el que estaba al comando de todo un ejército. Este hombre tenía el título de ser prácticamente el jefe de ese ejército, tenía el prestigio de ser un hombre de alta estima, valiente, además de tener fama, fortuna, era rico. Este hombre realmente estaba en una posición bien encumbrada. Tenía todos los títulos que podía haber, tenía un alto nivel
dentro de la sociedad y además de esto era una persona importante que tenía influencia en las decisiones del rey de allí sirio. Dice, era tenido en alta estima, era la mano derecha del rey en asuntos tanto religiosos como militares y era extremadamente rico. Sin embargo, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, la introducción de esta historia es impresionante. Escuche lo que dice. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema, pero era leproso. Realmente este hombre estaba en alta estima, sin embargo tenía un gran problema. Dice aquí el gran pero que arrojaba su oscura sombra sobre todo lo demás que había logrado era esta enfermedad. Sin embargo, lo puso en contacto con el profeta de Dios y por medio de ese contacto llegó a ser un creyente verdadero de Dios. Todavía no hemos llegado a la parte interesante donde se desarrolla toda la historia. Sin embargo, la lección aquí nos presenta por lo menos 3 casos similares al de Naamán el sirio. Número 1, dice que se acercó un hombre leproso donde estaba Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, que también este hombre estaba leproso. Este es el mismo hombre que alguna vez, junto con otros 9 leprosos, llegó donde Jesús. Jesús lo limpió, le dio la sanidad y le dijo, vaya donde el sacerdote, ofrezca lo que es lícito dar y no se lo digas a nadie. Sin embargo, me impresiona grandemente la experiencia de ese leproso en particular, porque él se puso a dar honra y gloria a Dios, hablando de lo que Cristo había hecho por él. También vemos la experiencia de Jairo, que tenía una hija enferma que estaba moribunda, en necesidad buscó a Jesús. De igual manera, la mujer que tenía el flujo de sangre, en momentos de crisis, donde había buscado toda la solución por todos lados con todos los médicos, en momentos de crisis fue donde Jesús. Asimismo vemos también al paralítico. Estaba ahí la multitud, no lo dejaban entrar donde estaba Cristo enseñando, entonces lo subieron por el techo y por ahí lo entraron. Allí mismo Cristo hizo un gran milagro. Todas las personas que buscan de Dios es en el momento de crisis, en el momento de necesidad, en un momento de problema. Es claro que algunas veces nosotros vamos por allí predicando, hablando de Dios, pero la gente que está bien, que se siente bien, que creen que son ricos, que no tienen necesidad de nada, esa gente muchas veces desprecia el mensaje de salvación. Sin embargo, aquí la lección es clara. Dice, los trastornos, las tragedias, los cambios en la vida personal hacen que los seres humanos estemos más abiertos a la verdad espiritual. De tal manera que cuando la sociedad enfrenta problemas psicológicos, físicos, políticos, pérdidas de algún familiar, crisis en la familia, problemas, catástrofes nacionales, en fin, guerras y enfermedades o muerte, la gente está más sensible. Y en este panorama, en este escenario, donde se encuentra este hombre militar, que era un buen hombre, que tenía un gran problema, pero tenía la lepra, entonces aparece la misionera inverosímil, una mujercita, una niña realmente, aparece en el escenario y veamos qué nos dice la lección del día lunes con una testigo inverosímil. Cuando todo falla, la solución es Jesús. Veamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es una testigo inverosímil. Muy bien. En la lección del día lunes nos presenta lo que es una testigo inverosímil. Ya dijimos que la palabra inverosímil significa difícil de creer, algo que usted de manera natural va a dudar. Y esta realmente fue una testigo increíble. ¿Por qué? Porque ella estaba en una situación difícil, sin embargo, ella eligió voluntariamente, en vez de hacerse la víctima, se propuso cumplir con la misión. La Biblia realmente no nos da detalles de lo que era, de quién era esta niña, cuál era su origen, quiénes eran sus padres, no dice qué edad tenía tampoco, mucho menos da demasiados detalles de ella, pero lo cierto es que era una niña, era una mujer, y esta mujercita, esta mujer, fue una misionera inverosímil, una testigo difícil de entender
cómo ella logró hacer esto. Aquí no vemos los detalles. Esta niña dice que había sido cautiva, había sido sacada del pueblo de Dios y había sido llevada cautiva. Estaba ella, por así decirlo, secuestrada y estaba sirviendo como esclava. Y sirviendo allí como esclava, ella elige, en vez de hacerse la víctima, oiga bien, ella pudiera haberse hecho la víctima. Pobre de mí, miren cómo estoy sometida, me tienen aquí cautiva, soy una víctima. Ella no escogió eso. Ella sabía que ella tenía el poder de elegir. Ella tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios la había capacitado a esta niña. De tal manera que vemos a esta niña, mujer, que salta en el escenario. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta niña servía, era una esclava. Pero mire qué interesante, esta niña que estaba allí sometida empieza a dar testimonio y se convierte en una poderosa misionera inverosímil. De tal manera que le dice, mira, a la señora, mira, si mi señor rogará al profeta. Oiga, ella estaba pensando en su tierra, en el profeta de su tierra. Él lo sanaría. Ella da testimonio. Le dice a la mujer le dice a Naamán. Naamán se lo dice al rey. El rey dice, vamos a escribir cartas, llevárselas al rey de Israel para que te sane de la lepra. Porque si lo que esta niña dice es cierto, quiere decir que ese Dios de Israel es más poderoso que todos los ídolos que tenemos aquí. De tal manera que el problema de uno es la oportunidad de Dios para que Dios se glorifique. Y esto fue lo que pasó. Esta niña, en vez de quejarse, en vez de lamentarse, eligió dar testimonio. Aunque era mujer, aunque era una niña, ella eligió ver el poder de Dios dando testimonio. En lugar de abatirse por la crueldad de este acto y por su esclavitud, ella compartió su fe y inconmovible en el poder de Dios tiene para cambiar vidas. Esto mismo pasó con el profeta Daniel y sus compañeros. Ellos fueron llevados cautivos, pero allí en la cautividad ellos eligieron dar testimonio de las grandes cosas que Dios había hecho. De tal manera que vemos aquí la experiencia de este militar. Recibe las cartas del rey, se va donde el del rey de Israel, le trae las cartas, pero es inconcebible, es increíble la actitud de este hombre, el rey de Israel. En vez de glorificar a Dios y darle honra, gloria a Dios, dando testimonio de él, piensa que es una manera de tratar de hacer guerra contra él. Más adelante lo podemos leer. Dice aquí, y también dice, tomó cartas el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por qué ellas yo te envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que dé vida? O sea, el rey de Israel, que estaba supuesto a ser el siervo de Dios, oiga bien, el siervo de Dios para dar testimonio, no cumplió su misión. Entonces Dios usó una niña, Dios capacitó a esta niña, Dios ungió a esta mujercita para que cumpliera la misión de dar testimonio del Dios Todopoderoso. Y aquí vemos entonces, dice, Dios transformó su cautividad en una oportunidad de compartir su fe. Según Elena G. de White, la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Yo no sé cuál es la educación que tú has recibido en tu hogar. Tal vez no sabes cuál es la educación que yo recibí en mi hogar. Pero lo cierto es que esta niña tenía fe, tenía un estilo de vida y sus acciones demostraban el Dios en el que ella creía. En vez de estarnos lamentando que esto no está bien, que esto no está bien, que aquello no está bien, que los líderes, olvídese de todo eso. Es para cumplir la misión que Dios ha hecho, la gran comisión. Dios ha ordenado a hombres y mujeres para que cumplan esta obra, para que tú y yo demos testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho. El rey de Israel dijo: ¿soy acaso yo Dios que dé
pida o que la quite. Las cartas que llevó Naamán sirvieron como prácticamente la oportunidad para que el rey de Israel testificara, pero no lo hizo así. Él creía que era una trampa para hacerlo caer. Esta niña fue una testigo inverosímil. ¿Por qué? Porque es difícil de creer para la mente del hombre que una mujer, niña, pueda hacer esta grande obra. En realidad, Dios usa a los seres humanos. Dios usa a un hombre como usa a una mujer. Si tú y yo nos entregamos en sus manos, Él va a hacer que tú y yo demos testimonios. Y algunos no van a creer que Dios te va a usar. Sin embargo, lo importante aquí es que tú tengas el poder, la autoridad que Dios te ha dado para que tú y yo podamos cumplir con esta misión de pregonar la bendición que hay Rey en el cielo que puede dar salud, vida. Y Naamán empezó a descender. Escuchó a la niña, escuchó a su mujer, escuchó al rey y empezó a escuchar y a escuchar. Y cuando llegó allá al río, donde el profeta de Dios le dijo, mira, ve, lávate 7 veces en el río. Él dijo, no, este río está sucio. Él empezó a rebelarse. Y le dijo el siervo, oiga bien, un empleado, le dijo, Señor, haga caso. El profeta de Dios dice que se meta al agua, báñese 7 veces. Y cuando Naamán obedeció la palabra de Dios por medio del profeta, descendió al agua 7 veces. Dice la Biblia que su piel se volvió como la piel de un niño. Todo por obedecer la palabra de Dios. Una niña misionera inverosímil cumplió su misión y movió todo un pueblo para ir a otro pueblo y remover todo para que el nombre del Señor fuese glorificado. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día martes con el tema que es Eliseo el profeta. Muy bien. En la sección del día martes, la lección nos presenta lo que es todo el historial, el origen del profeta Eliseo. Aquí Eliseo, el profeta, se puede ver cómo él trae una trayectoria. Él recibió del profeta Elías lo que sería prácticamente la misión de ser un profeta. En otras palabras, él recibió el legado del profeta Eliseo. Realmente, la lección presenta que el ministerio del profeta Eliseo fue allá por el siglo 9 antes de Cristo. Realmente se abarcan 18 capítulos más o menos con relación al profeta Eliseo por un promedio más o menos de unos 50 años. El profeta es un profeta que dirigió la escuela de los profetas y tuvo un ministerio público, privado y personal también, en el cual se incluyó señales, milagros, tanto en el ámbito personal como nacional entre el pueblo de Israel. Eliseo fue el profeta cuyo consejo y ayuda fueron buscados por los reyes y también por la gente común del pueblo. Ahora, aquí vemos en este día que nos refiere a Segunda de Reyes capítulo 2 del versículo 1 al 15, donde el profeta Elías fue levantado en un carro de fuego, en un torbellino, dice la Biblia. De tal manera que antes de que Elías fuera llevado al cielo, el profeta Eliseo iba con Elías. Y algunos profetas le dijeron, mira, sabes que hoy te van a quitar a tu señor, o sea, ya no vas a tener más al profeta contigo. Y le dijo Eliseo, sí, ya lo sé, cállense. Pero aquí se mira que el profeta Elías le dice a Eliseo, mira, quédate aquí, no me sigas más. Pero el profeta Eliseo le dice, mira, vive Jehová que no te dejaré. En otras palabras, él tenía un vivo deseo y pasión por estar cerca, junto a Elías, el profeta de Dios. De esta manera, cuando Elías es levantado, antes de eso, Eliseo le dice, pide lo que quiera, le dice Elías a Eliseo. Eliseo le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Le dijo Elías, una cosa difícil has pedido. Si te es concedido verme cuando sea levantado, entonces se te concederá. De tal manera que es levantado Elías, deja caer su manto, lo agarra Eliseo y así Eliseo recibe de manera simbólica el legado de Elías. En realidad, Eliseo tenía una unción especial, tenía una vocación especial por ser profeta. Él había recibido aquella profesión como un legado, pero también había recibido la unción, la comisión. Había sido ordenado, por así decirlo, por Dios para cumplir con esta misión.
tenía la unción doble del poder de Elías. De esta manera dice aquí, no hay dudas que Eliseo fue llamado por Dios. Tuvo algunas experiencias increíbles que debieron de haber confirmado su vocación. Él recibió una doble porción del espíritu de Elías. Se necesita el poder divino, se necesita la unción, se necesita la ordenación de Dios para hacer esta obra. Y Eliseo tenía la ordenación y la comisión dada por Dios para cumplir con esta misión. En realidad, él era un hombre, pero él dependió total y completamente de Dios. Como dijo Cristo alguna vez, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. De tal manera que Eliseo permaneció en la vid y por eso Dios le dio la bendición, la comisión y el poder, le dio la ordenación para cumplir la misión. Eliseo reveló que tenía una comprensión clara y honesta de su propia función y llamado. Cuando él declaró al rey, y sabrá Naamán que hay profeta en Israel. O sea, él tenía clara su identidad. Él era un siervo de Dios, un profeta de Dios para cumplir una misión especial. Dios lo había ungido, lo había ordenado para cumplir esa misión. Y Eliseo se dejó usar por Dios. Él recibió el llamado de cumplir la misión y tenía la bendición de tener la vocación de cumplir la misión. Realmente, Eliseo fue un hombre humilde. En el caso contrario, Naamán llegó con arrogancia y con orgullo. Cuando él fue mandado a meterse al río, él dijo, no, yo pensé que él iba a venir, me iba a tocar. O sea, él tenía prejuicios religiosos conforme a la costumbre pagana de los sirios. Pero Eliseo le dijo, no, vaya, métase. Es más, ni lo mandó él, mandó a su siervo, y su siervo le dijo a Naamán. Cuando Naamán obedeció, entonces se cumplió lo que vamos a ver en la lección del día miércoles, que fue la victoria de Dios para dar sanidad a este hombre rico, famoso, exitoso, pero leproso. Veamos qué nos dice la lección en el día miércoles y descubramos cuál es la bendición que tiene el Señor para ti y para mí con esta lección. Muy bien. En el día miércoles nos encontramos con lo que es la curación de Naamán. Recuerden, este hombre era rico, famoso, tenía todo el prestigio, pero tenía un problema. Y aquí vemos la curación del problema de este hombre conocido como Naamán. Eliseo mandó a Naamán a que se lavase en el río Jordán. En realidad, él no lo mandó directamente, sino que mandó a su siervo, a su criado, a que le dijeran a Naamán, ve, lávate 7 veces en el Jordán. Sin embargo, Naamán se portó, por así decirlo, rebelde con la impresión, porque él tenía costumbres paganas y sus costumbres eran costumbres paganas. Y él esperaba que las cosas se hicieran como los paganos lo hacen. En realidad, Eliseo no tomó en cuenta el protocolo que debería de llevarse para que fuera todo hecho políticamente correcto. Pero en este caso Eliseo se salió del protocolo y mandó a que Naamán se bañase. Naamán se portó rebelde, reluctante de alguna manera. Sin embargo, los siervos de Naamán le dijeron, mira, señor, obedezca. Si el Señor le manda que haga esto para ser sano, hágalo. Entonces aquí dice que por medio de Eliseo Dios dirigió a Naamán al Jordán, un río de Israel. Todo el proceso de curación estaba diseñado para demostrar primero que había profeta de Dios verdadero en Israel y segundo, que Dios recompensa una obediencia al creyente. De tal manera que cuando Naamán obedeció, sucedió algo maravilloso. Me impresiona lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 14 y el 15. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Pero ahí no termina el asunto. Naamán recibió una curación superior, no solamente la curación de su cuerpo. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aquí Naamán reconoce a Dios, abandona su ídolo, abandona su idolatría y se convierte al Dios de Israel. Pero él dice, mira Señor,
cuando yo vaya al templo de estos paganos con el rey, que me perdone algunas cosas que voy a hacer. Eliseo no le dijo nada. Lo importante aquí es que él creyó y obedeció la palabra. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Más abajito dice, tan pronto como eso superó su orgullo y cumplió con la expresa voluntad de Dios de bañarse 7 veces en el barroso Jordán, fue sanado. ¿Cuál fue la clave para que él fuera sanado? Bueno, creer, obedecer y cumplir con la voluntad de Dios. De esta manera, Naamán fue curado por el ministerio de una niña, de una mujercita, de una mujer, sí, de una mujer, pero una niña. Esta niña fue una misionera, como sabemos, realmente una misionera que fue inverosímil, que de esta manera cumplió la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le mandó hacer. Esta niña cumplió con su misión de predicar y enseñar aún mismo a Naamán que reconociera que había Dios en Israel, y de esta manera esta niña, esta mujer, hizo que el profeta de Dios, el rey de Israel, y todo se moviera para que Dios glorificara su nombre. Esto de que Naamán se convirtió como la carne de un niño es un nuevo nacimiento. Él tuvo una vida antes y una vida después. Tú y yo hemos tenido esta experiencia. Hemos nacido de nuevo en el reino de los cielos como misioneros para cumplir la misión de nuestro Dios. Esta ha sido una misionera inverosímil. Veamos qué nos dice la lección en el día jueves y comprendamos qué nos dice la lección con el tema que es un creyente nuevo. Muy bien. En el día jueves la lección se concentra en lo que es en un nuevo creyente o en un creyente nuevo. Todo aquel que nace en esta tierra como nueva criatura para Dios nace como misionero. Tan cierto hay un lugar allá en el cielo para ti y para mí, como tan cierto que hay un lugar para ti y para mí en esta tierra. Donde hay un misionero deberían de haber 100. De tal manera que la experiencia de Naamán demuestra lo que es un nuevo converso. Naamán hizo una confesión poderosa porque Naamán tuvo una conversión al nuevo Dios. Aquí dice que le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Te ruego a usted, le dijo al profeta, aceptar un regalo de su servidor. Ahora, Eliseo no recibió aquel regalo. Eliseo dice, sabía que la aceptación de un regalo habría echado a perder la lección que Naamán debería aprender. La curación era obra de Dios y un acto de pura gracia. Realmente tú y yo hemos sido salvos y somos salvos por gracia, por fe en los méritos poderosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se debe de cobrar nada por el Evangelio. Es cierto, hay veces se piden ofrendas, se pide, ¿para qué? Para que la obra continúe, no debe de pagarse por el ministerio. Naamán realmente fue un ejemplo de fe verdadera. Naamán mostró su conversión y dejó claro que su nueva experiencia estaba ligada al Dios de Israel. Él demostró un gesto de gratitud y en vez de irse de regreso, se regresó del profeta y le ofreció estos regalos. Pero Eliseo demostró con sus hechos y con su fe lo mismo que demostró, podemos decir, Abraham, de no sacar ventaja ni lucro de la obra del Señor. De tal manera que él le demostró que la fe, la salvación de Naamán fue por gracia, un regalo de Dios, fue sanado y salvado por el Dios de Israel. Y aquí podemos ver un nuevo creyente, el señor Naamán, el sirio. Continuemos con esta lección, recibamos total bendición estudiando la conclusión de la lección de esta semana. ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la misionera inverosímil o inverosímil, ha demostrado ser una lección poderosa que ha dado testimonio de las grandes cosas que Dios hace cuando tú, yo y aún una mujer, es más, una niña, se deja usar
para honra y gloria de Dios. Esta lección ha dado un vivo testimonio de lo que es capaz un siervo o una sierva de Dios cuando se pone en las manos de Dios y elige de manera voluntaria ponerse en las manos de Dios para ser usados para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Pasaron muchos siglos, tantos siglos, para que después el Salvador del mundo, Jesucristo, elogiara la fe de este hombre llamado Naamán. Su fe admirable fue mencionada y elogiada por el Salvador como una lección objetiva para todos los que dicen servir a Dios. En Israel había muchos leprosos, pero no fueron sanados porque su incredulidad les cerraba la puerta de la sanidad, de la bendición y de la misma salvación. De tal manera que este pagano necesitó la ayuda de Dios, usados por los siervos de Dios, y de esta manera en Israel se dio testimonio de la viuda de Serepto, de Naamán, y en fin, había muchos que en realidad en Israel habían despreciado los privilegios que Dios les había dado. Dios obra en pro de aquellos que aprecian sus favores y responden a la luz que les ha bajado del cielo. De tal manera que Naamán hizo una poderosa declaración. Él dijo: ahora entiendo, ahora sé que el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra. De tal manera que él reconoció que necesitaba de Dios, pero hizo más. Le dijo a Eliseo: mira, solamente en esto perdone el Señor. Que resulta que Naamán dijo: hay cosas que yo voy a seguir haciendo, que todavía no las he resuelto, pero que espero recibirlas, que Jehová me perdone de estas cosas. Cuando un nuevo converso viene al Señor, tenemos que considerar que es un niño en la fe y tiene que crecer, crecer y crecer hasta llegar a la madurez de la fe. De tal manera dijo que Jehová perdone en esto. Nosotros tenemos que tener la paciencia de los santos para comprender a los nuevos conversos. En realidad, el que viene a la fe trae su cultura, algunas veces parte de su religión, y nosotros tenemos que considerar como cristianos, darle un buen testimonio para ellos, para que esos paganos se conviertan a nuestra fe. La curación y la salvación se reveló en Naamán. ¿Por qué? Porque él demostró acciones. Él recibió la palabra y aunque al comienzo renuente, él aceptó la palabra de Dios, obedeció y Dios lo sanó, lo liberó de esa lepra. Esta semana descubrimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, tenía todo. Naamán tenía todo. Era un líder militar, era valiente, exitoso, rico, pero era leproso. La lepra dijimos que es sinónimo del pecado. En realidad está enfermo. En momento de crisis fue la oportunidad de Dios. Y en ese momento de oportunidad, esta niña se dejó usar. La misionera inverosímil fue usada por Dios y tú y yo podemos ser usados por Dios también. Cuando con humildad hacemos la obra del Señor, el Señor nos da éxito. Era leproso, exitoso, pero necesitaba de Dios. Hemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo como lo hizo esta niña. En el tema número 2 comprendimos una testigo inverosímil. Esta niña fue una testigo que es increíble. Estaba prisionera, había sido llevada cautiva como a Daniel y los jóvenes amigos de Daniel. Fueron llevados cautivos, pero ellos no se quejaron, ellos no se lamentaron de su condición. Eligieron compartir su fe en ese momento de crisis. Y allí esa niña llamó a su ama, en este caso la esposa de Naamán. Ella le habló a Naamán, Naamán habló con el rey le dio las cartas, llegó donde el rey de Israel, este hombre siervo de Dios que estaba en un liderazgo, y él no entendió, él no comprendía a Dios, no sabía que en Israel había un profeta, y este profeta fue movido por toda esta obra para que cumpliera lo que Dios quería, glorificar su nombre en Naamán. Y de esta manera esta niña inverosímil testificó. No sabemos de dónde era, quién era, su nombre, su edad, no sabemos de su origen, pero sí se muestra que ella fue una niña esclava sierva que había sido instruida por sus padres con una fe poderosa, y así ella dio testimonio
de las grandes cosas que Dios hacía por medio de su siervo, el profeta Eliseo. También estudiamos Eliseo, el profeta de Dios. Vimos el historial de Eliseo, como cuando con Elías fue levantado Elías, le dejó el manto y le cumplió lo que Eliseo quería, una doble porción de su espíritu. Los milagros y las maravillas que Dios hizo a través de Eliseo demuestra cómo la historia de Dios se cumplió en Eliseo, porque era un hombre llamado, comisionado, ungido, era un siervo de Dios, ungido y honesto para cumplir su misión, y Dios lo usó de manera poderosa, el profeta Eliseo. También estudiamos acerca de la curación de Naamán. Eliseo mandó a Naamán que se bañara allá en el río. Naamán se puso reticente, pero los siervos le dijeron: Señor, haga caso al profeta. Eliseo no estaba políticamente correcto, pero era la voluntad de Dios glorificar su nombre, y de esta manera los siervos le dijeron a Naamán: báñese en el río. El protocolo no se cumplió, pero él tenía que creer y obedecer a la palabra del profeta, de tal manera que la curación de Naamán dependía de él, en cierta manera, de aceptar, creer y obedecer la palabra del profeta de Dios. Y de esta manera Dios se glorificó en la vida de Naamán, y así nació el tema número 5, un creyente nuevo. Naamán comenzó confesando que había un Dios en la tierra, que era el Dios de Israel. Él aceptó, dejó sus costumbres paganas, sus ídolos, y se convirtió al Dios de Israel. Pero él reconoció que no era perfecto, que necesitaba resolver algunas cosas, y le dijo: ahora perdone mi Señor en que haga estas cosas, que me perdone Jehová. Y así nosotros tenemos que tener paciencia con aquellos nuevos conversos y no hacerlos a la fuerza, que hagan cosas que quizás todavía ellos no están preparados para hacer. Y esta fue la lección número 3. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4, cuyo título es La epopeya de Jonás. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García, y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y recuerda, si te ha gustado, ponle que te gusta, ponle ahí abajo like, comenta esta lección. Dinos dónde te encuentras, en qué país, qué iglesia, quién es tu pastor. Saluda a nuestros hermanos desde nuestro canal. Que Dios te bendiga. Recuerda, si quieres seguir recibiendo estas lecciones, suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube. Búscanos en Facebook como Mi Escuela Sabática. Búscanos en WordPress como miescuelasabática.wordpress.com. Búscanos en Twitter, en fin, búscanos en las redes sociales. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nos acercamos a ti con acciones de gracias, alabándote, bendiciéndote y adorando tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Señor, por estas lindas y hermosas lecciones. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús sanes toda dolencia en el corazón, en la mente de nuestros hermanos, en el corazón de aquellos que vean y escuchen este video. Oh Padre, haz el milagro que tú sabes hacer. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre precioso y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te agradecemos por estas lecciones, Padre, y te rogamos que te quedes con nosotros. En el santo y precioso nombre de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.